máscaras a través de los Reporteros MX. Renata, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Querido amigo, qué gusto estar contigo y con tu hermoso auditorio, muy contenta de verte y de platicar de este nuevo escándalo de Xóchitl Gálvez que la habían puesto ahí que porque estaba limpia de pecado los panistas y mírala. Mira cómo son las cosas, tu mero mole, mi querida Renata. Tenemos un montón de cosas que hablar. Primero me gustaría iniciar con una conferencia de prensa que otorgó Xóchitl Gálvez hace cuestión de unas horas, de un par de horas, y esto fue lo que dijo, es la primera ya posicionamiento público de Gálvez en torno a esta nueva investigación. Senadora Xóchitl Gálvez, me gustaría preguntarle sobre este video que el día de ayer subió Víctor Hugo Romo, en donde denuncia que usted presuntamente tiene una casa de un valor muy alto y también donde se ventila que realmente no hizo una donación de este departamento que usted prometió donar cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano. Se están construyendo unos laboratorios, no voy a decir más porque es una donación privada. Se cumplió, otra parte mi marido aportó. Pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale 9,700,000 pesos, es todo lo que tengo. Entonces realmente no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Así es que el señor ya, no, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad. Esta donación que usted hace, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo, como se evidenció en este video que señala? Yo le puedo vender la casa a quien quiera, ¿no? Claro. Y no tienen por qué hacer público a quién se la vendí. Otra vez es información confidencial. Entonces se vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado. ¿Vale? Okay. Gracias, senador. Yo quisiera comentar algo, nada más así como colofón. El tamaño de las mentiras en esos videos es apenas una parte del tamaño del miedo que le tienen a Xóchitl Gálvez. Sería todo, no tendríamos más preguntas, les agradecemos mucho. No. Yo creo que Xóchitl en otra vida fue argentina, mi querida Renata. La humildad que exuda Gálvez, una casa de tan solo 9 millones de pesos en una colonia de clase media. Ahora, como tú entenderás, mi querida Renata, la mayoría de la audiencia de este programa no necesariamente radica en la Ciudad de México, así que es importante contextualizar qué tan humilde, ¿no? Y qué tan clase media es lo que argumenta Xóchitl Gálvez. Te escucho, querida. Bueno, justo para la gente que no vive acá, digo, ninguna casa de 9 millones de pesos es una casa de clase media, ¿no? Eso es nadie, y no solamente es una casa de 9.7 millones de pesos, sino una casa que compra, que le dan un descuento de 5 millones de pesos, que ahorita entro al detalle de eso, pero que además paga 1,5 millones en efectivo, no sé quién pueda tener 1,5 millones en efectivo, y lo demás un crédito que acaba pagando en un año. Entonces, bueno, ninguna familia de clase media, para dar una idea, la clase media en México no gana más de 50,000 pesos por hogar. Ninguna familia de clase media puede pagar algo así. Eso para empezar. Esta casa está a unas cuadras muy cercanas del departamento que ella inventa que le iba a donar a una escuela si es que ella no terminaba su gestión como delegada de la Miguel Hidalgo. No termina porque se va al Senado y entonces incumple su promesa, hace según esto, vende su casa para dar el dinero a la escuela y resulta que en realidad esa casa se la acabó vendiendo a Mariana Gómez del Campo, que es la diputada y sobrina de Felipe Calderón. Esta casa es la nueva casa, la que compra, y ahorita entramos al tema de cómo es que saca el moche, pero esta nueva casa, que es la que compra después de hacer esta compraventa a Mariana Gómez del Campo, está a unas cuadras de su ex departamento en Las Lomas. Entonces cruza a una colonia distinta, pero está enfrente de Las Lomas, literalmente es cruzar la calle y estás en Las Lomas. Entonces, claro, en esa colonia, más para atrás, hay una parte de clase media. No es definitivamente la calle en la que ella vive y mucho menos el complejo en el que ella vive, que ustedes ya lo pudieron ver
en el video. ¿Qué es lo problemático de esto? Yo lo divido en tres ejes muy breves. El primero es que su defensa máxima es que esto es un tema privado. Tanto lo de la venta de su primer departamento para poder, según esto, donar a esta escuela, como la compra de esta nueva casa, la que le llamamos la Casa del Moche, ¿no? Bueno, no es un tema privado porque ella fue delegada cuando otorgó estos permisos. Entonces, ella como delegada otorga permisos que no debía haber dado a una constructora, y luego le dice además a la constructora, oye, además de te voy a dejar construir, sin que necesariamente se tengan todos los permisos, y además tú vas a contratar a mis empresas, ahí hay un tema de conflicto de interés, entonces corrupción, conflicto de interés, vas a contratar a mis empresas de mantenimiento, y después esta empresa constructora, ¿qué creen? Claro, adivinaron, pues le da un descuento de 5 millones de pesos, pues si no, las empresas constructoras no nada más hacen favores así porque sí y contratan ese tipo de moches. ¿Qué es lo que está haciendo Xóchitl Gálvez? Es un esquema de corrupción muy similar al de la Benito Juárez, de Santiago Taboada y compañía, que era, damos permisos de construcción de más pisos, por ejemplo, en la Benito Juárez, que es una zona sísmica donde cuando tiembla se han caído edificios, y yo te dejo construir más y tú me das a mí un departamento en cada uno de los edificios que yo te dé chance de construir más. Bueno, Xóchitl Gálvez hizo un esquema muy similar porque además esta no es la primer escándalo de moches en el que se le ve envuelta. Alejandro Almazán, el periodista Alejandro Almazán ya había sacado un reportaje también en Sin embargo sobre otra cuestión idéntica a esto que había obligado a una constructora a contratar a sus empresas. Eso es un total conflicto de interés que está explícitamente prohibido en la ley y donde ella está recibiendo beneficios económicos directos, ¿no? Este descuento de 5 millones de pesos, ninguna constructora, ustedes que me digan, nuestro querido auditorio, que nos diga qué constructora da de descuentos de 5 millones, porque si sí, pues mañana nos vamos a comprar ahí. Entonces, bueno, en primer lugar, ella insiste en hacerlo ver como un tema privado y no es un tema privado porque fue funcionaria pública cuando dio estos permisos y eso lo hace un asunto público, ¿no? Nadie de nosotros podemos dar permisos para que nos construyan casas que son ilegales y que luego nos den descuentos. Eso por un lado. Lo segundo que a mí me gustaría mencionar es que creo que este tema y aunado a un montón de una lista de cosas, muestra un montón la hipocresía de la senadora sin licencia del Partido Acción Nacional, que se vende como una cosa. Ella salió a decir, yo soy ciudadana, vendía gelatinas, vengo de Hidalgo, y después sale el presidente a decir, bueno, miren, a mí me entregaron esta información y en realidad es que no es falso, tiene un montón de contratos que presuntamente tienen un conflicto de interés, etcétera, y nos damos cuenta que tiene empresas y que le dan más de 1,400 millones de pesos al año. Es una millonaria, una empresaria millonaria que se ha hecho millonaria al amparo del poder de los puestos que le han dado el PAN. Entonces, esta vez, otra vez muestra esa hipocresía. Yo le llamo a Xóchitl Gálvez la candidata de cascarón, ¿no? Porque ella va y se vende ustedes mismos lo pueden ver, si va a una plenaria del PRI, bueno, se viste de verde, si va a la del PAN de azul, y va cambiando de color, va cambiando su disfraz, su cascarón, pero en realidad la gente no se ha dado cuenta de eso, el PAN no se han querido dar cuenta en la oposición que tonto es el que cree que el pueblo es tonto. La gente está observando lo que hacen los políticos y ese, creo yo, el escrutinio público de los políticos es para mí uno de los avances más importantes de la 4T. Y la última que me falta en el tercero, ella dice que esto es un tema del presidente. El presidente ni siquiera estaba en México ni tiene absolutamente nada que ver. Esto es un reportaje periodístico de Daniela Barragán y esta es la misma gente que mañana va a salir a decir es que este gobierno no quiere a los periodistas, pero al mismo tiempo sale a decir esto es un tema privado. No, esta es una investigación periodística de Daniela Barragán. Fíjate que esta situación es muy difícil ya de por sí de tratar mediáticamente para Xóchitl Gálvez sin que salga mal parada. Tú hacías referencia a la escuela que iba justamente a donar
estos patrimonios Xóchitl Gálvez. Curiosamente no ha mencionado nada hasta el día de hoy nuevamente a través de la escuela. Sin embargo, las redes sociales, que son amplias, pues justamente han rescatado el video que data del año 2018, en donde Gálvez habla justamente de la escuela que iba a recibir justamente esta donación, este patrimonio por parte de Gálvez, donación que eventualmente jamás llegó. Javier, Qué sorpresa. al padre Alejandro, Joaquín, bueno, pues nos estamos poniendo de acuerdo, ya está vendido el departamento. ¿Usted se imaginó que iba a cumplir mi palabra o no? Sí. ¿Sí? Claro que sí, Yo por supuesto, también. claro, yo también. Estamos acordando becar a jóvenes de las colonias de bajos recursos económicos o jóvenes que sean de bajos recursos económicos en educación universitaria. Bueno, esa es la propuesta que me hacen. La semana que entra Nos ponemos en me contacto. la van a enviar ya por escrito y ustedes serán testigos del pago de mi apuesta en beneficio del Colegio Salesiano. Vota PAN. Año 2018, mi querida Renata. Hace unas horas, Xóchitl Gálvez publicó esta imagen que me gustaría que me ayudaras a entender. Hashtag demuelan Mesta. No. Esto lo publicó alrededor de hace 6 horas Xóchitl Gálvez y es parte de la respuesta, pues por lo menos digital, ¿no? Hacia esta situación, pero se trata no de un comediante, no de una persona que esperarías que no tuviera la probabilidad mínima, ¿verdad?, de dirigir los destinos de un país. Así es, se trata de una candidata presidencial o virtual candidata presidencial de una coalición opositora en nuestro país, que su forma de responder esto es: demuélanme esta. Es lo que responde Xóchitl Gálvez, mi querida Renata. Ahora, si me lo permites también, porque hay que complementar, o sea, al final este tipo de videos son los que suelen hacer la diferencia, porque ahora de repente Xóchitl Gálvez dice: no, qué barbaridad, ¿cómo se les ocurre andar demoliendo departamentos y obras de gente honesta, de gente ajena? Bueno, también las benditas redes sociales terminaron rescatando un video en donde ella, de manera propia, ¿no?, al estilo Sandra Cuevas, de hacer cosas de su propia mano, pues así lo hizo cuando fue delegada. A ver, ¿quién carga el mago? En la sala comedor. Quiero subirme en algo para que Ya está listo no me este caiga atrás. encima la... Ahí está. Sí, lo sabes lo que están viendo ahorita, pero... Aquí duele más demoler que en otras delegaciones, porque la verdad es que el costo de la construcción en Miguel Hidalgo es muy alto. Incluso se presumía, aquí en Miguel Hidalgo demolemos más que en otras delegaciones de la Ciudad de México, Renata. Demuele Mesta, ese es el nivel realmente ante un escándalo de corrupción, ¿cómo ves? Que además, igualito que la vez pasada, que había salido cuando inicialmente justo nace apodo de Mochitl, porque justo Alejandro Almazán le demuestra con los documentos que estaba dando moches para hacerse rica. Su respuesta es justamente reírse, a decir groserías, que como tú de manera muy elocuente mencionas, no, pues podría ser simpático para una persona que se dedica a la comedia, al arte, a otras cosas, pero no para alguien que está como candidata para dirigir el destino de nuestro país, ¿no? No ha dado, yo le recuerdo a la gente y les pido que lo busquen porque no existe, no ha dado una sola explicación ni del escándalo del conflicto de interés de los contratos que dio al gobierno, a los gobiernos de Fox, de Calderón, Peña Nieto con sus empresas, nunca dio un solo
una sola explicación, simplemente se amparó, ha usado el aparato judicial para no tener que dar cuentas de los moches que ha dado. Nunca dio una explicación sobre los moches que demuestra Alejandro Almazán en su investigación, y por supuesto que su respuesta ante este nuevo escándalo es poner otra grosería más o hacérsela simpática otra vez más, pero jamás ha dado una explicación lógica de cómo es que se ha hecho millonaria siendo servidora pública y cómo es que estos negocios no entran dentro de la ley que explícitamente dice que tú como funcionaria pública tienes que separarte de cualquier cuestión que te pueda poner en un conflicto de interés. No ha dado explicación de una sola cosa, excepto, como bien dices, hacerse la chistosa. Hacerse la chistosa creo yo que hace o le da cierta aprobación con un grupo muy específico que es el foxismo, si es que un pequeño grupo de la derecha mexicana que siguen teniendo la esperanza a ese presidente que penosamente tuvimos, llamado Vicente Fox, que lo único que hacía justamente era decir disparates, hacerse el simpático, y que ella copia parte de esa respuesta foxista que cree que le puede dar salida. Insisto, creer que seguimos en 2020 y que no se enfrenta a un pueblo que está totalmente politizado y que no se va a dar cuenta que sus respuestas no son, no las merecemos el pueblo mexicano, los ciudadanos, los votantes. Creo que es de verdad tener una visión del país demasiado cortitita. Y yo sí creo que porque a ver, digámoslo con claridad, ¿no? El presidente López Obrador fue quien subió al ring de la presidencial a Xochitl Gálvez. Ella iba por la Ciudad de México. El presidente la sube al ring presidencial, se la cree, y los panitas, como decíamos al principio, han de haber dicho, bueno, esta es la más limpia de lo que tenemos, pues resulta que tiene bastante cola que le pisen, como a la mayoría de los panistas. Insisto, lo maravilloso de los tiempos que vivimos es que ya no se pueden esconder del escrutinio público. Correcto. Renata, tú eres estudiosa de la administración pública, de las políticas públicas. Me parece pertinente preguntarte tu opinión sobre estas declaraciones que vimos hace ratito en torno de ni siquiera se deberían de meter a esto porque es un tema privado, es un tema entre particulares. Entonces están rompiendo el secreto legal y la fregada. Bueno, preguntarte, llámese Xochitl o quien sea que haya sido funcionario público, un escenario de este estilo debe de permanecer entre particulares, debe de permanecer en secrecía, debe de permanecer en la privacidad total, o si es del interés público, no solamente de la sociedad de la capital de la Ciudad de México, sino también de todo el país, porque es la quien pretende gobernar el país, que se haga de conocimiento público, se debata, o realmente si hay un acoso judicial, partidista, oficialista, como ha referido Gálvez. Excelente pregunta. Yo creo que aquí hay una diferencia de fondo entre quienes creemos en el modelo o el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, donde creemos que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y que justamente parte de los candados que se le deben poner a los funcionarios públicos es el escrutinio público. Entonces, que tú como funcionario público, en el caso de Xochitl Gálvez, en ese entonces delegada, ahora senadora sin licencia, a pesar de que pues cualquier persona tenemos derecho a tener una vida privada, no, es que nadie se está metiendo a cuestiones privadas como su comida, cuestiones de su vida, ¿no? O de su relación con sus hijos, algo que me parecería a mí incorrecto, por ejemplo. No, nadie se está metiendo en eso. Nos estamos metiendo, estamos pidiendo explicaciones de un tema que ella insiste que es privado, pero que no lo es porque, insisto, ninguno de nosotros que estamos aquí, tú y yo sentados, nadie de la producción, nadie del hermoso público que nos ve, tiene la capacidad de decir, mira, fíjate, vamos a dar un permisito aquí en este terreno para que levanten unos departamentos, unas casitas de lujo y que nos contraten a nuestras empresas y después nos den un descuento de 5 millones. En el momento en el que tú eres servidora pública y estás haciéndote dinero privado
al amparo del poder público, se convierte esto en un tema público. No hay más. Ese es el primer, quizá la primera respuesta. ¿Qué va a hacer Xochitl Gálvez? Muy probablemente se va a amparar para que ningún funcionario público pueda hablar de este tema. Eso es lo que hizo con el presidente, con la supuesta violencia política de género que nunca cometió el presidente, le cambiaron hasta sus palabras. Eso es lo que ha hecho con un montón de otros servidores públicos, en el cual ella se ampara para que ningún servidor público use, según esto, o sea, la maroma legal es que no puedan usar recursos públicos ni su espacio como servidores públicos para hablar de nadie más. Bueno, a mí me parece un uso faccioso de las leyes, me parece justo lo que yo decía al inicio, que esto es una cuestión, una diferencia de fondo entre cómo vemos la vida pública, cómo vemos la vida pública, quienes coincidimos con el presidente López Obrador, y cómo ven la vida pública del lado del conservadurismo, que creen que tiene que seguir una cuestión privada, sellada de la opinión pública, donde los funcionarios públicos puedan hacer y deshacer lo que quieran sin que nadie de nosotros nos enteremos. Si ustedes se dan cuenta, estos mismos pretextos de que son cuestiones privadas, son cuestiones de otro poder, ese es el mismo argumento que han hecho para el escrutinio público que se le ha hecho, por ejemplo, a muchos de los jueces o magistrados del Poder Judicial. Entonces, no, senadora, qué pena, si no le gusta que su vida sea pública, pues no sea servidora pública, tan fácil como eso. Me parece verdaderamente un argumento falaz en todo su esplendor. Por eso decía hace rato, a quien hierro mata, hierro muere. Así es. Porque la propia Xochitl Gálvez ha sido una de las ejecutoras de una de las campañas de acoso y persecución mediática y social, pues por lo menos más exitosas en los últimos 5 años, tal vez, desde la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pero con una persona que ni siquiera es un funcionario público, es una persona política expuesta, como lo pudo haber sido José Ramón López Beltrán. Y ella, que sí es funcionaria, ahora sí se escuda en los términos de privacidad y de secrecía. Fíjate, increíble esa hipocresía, es que es importantísimo eso que mencionas. Es increíble esa hipocresía, porque el hijo del presidente López Obrador en su vida tenía un cargo público, ni siquiera tiene un cargo en el partido. Y además de todo, la casa era de la esposa, que ni mexicana es, ella ha hecho su patrimonio porque es una empresaria o una trabajadora muy exitosa, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza eso de la casa gris, porque no tenía interés público, ahí sí, porque no había contratos, no, era falso eso de los contratos con Pemex, y ella fue a acosar afuera de esa casa, ella personalmente, y ahora se atreve a decir esto es un tema privado. Verdaderamente la hipocresía de esta señora a mí sí me sobrepasa, y creo que algo positivo de esta sucesión adelantada es que la gente tenemos tiempo de ver quiénes son, en este caso, la candidata del PAN y del PRI. Yo exhorto a José Ramón López Beltrán que en el caso de que sí demuelan el departamento sería una justicia poética verlo afuera mientras una bola de demolición acaba con todo. Renata, ya salió a la defensa el actual alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Me gustaría que lo escucháramos y me dieras tu punto de vista. Vamos a ver. El presidente está panicado con Xochitl Gálvez. Por eso no deja de atacarla. Duerme y sueña pensando en ella, en cómo descarrilarla. Y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando a Xochitl Gálvez. O sea, la respuesta oficial, porque es alcalde, la respuesta oficial ante un acto de corrupción o un posible acto de corrupción de conflicto de intereses por parte del alcalde que hoy gobierna la Miguel Hidalgo es
pues el presidente López Obrador le tiene miedo a Xóchitl. No es algo que suene muy bien ante un juez, pero sí ante los medios de comunicación. ¿Qué opinas, Renata? Absolutamente. Bueno, 4 cosas muy puntuales de la respuesta de Tabe. En primer lugar, esto él lo dice en el video, pero después en una entrevista en el Reforma explica que en realidad no se puede demoler la propiedad, pero que pues sí pueden el director de obras y ella como dueña pueden recibir una multa económica porque efectivamente no tienen los permisos, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco nada más para decir, él lo puede decir muy bien así en el video, pero ya cuando se le piden, se le enseñan los documentos de, oye, en realidad es que esta casa no tiene permiso de habitación para que la gente pueda vivir ahí, tiene que decir, bueno, sí. Eso en primer lugar. En segundo, él en este video dice que se construyó durante la administración de Romo. Bueno, es que esto no tiene nada que ver. Claro que si se construyó en la administración de Romo, es que esa no es la acusación. La acusación es que ella dio el permiso y el permiso de construcción se dio previo a la administración de Romo y durante su gestión, la gestión de Xóchitl Gálvez, como delegada de Miguel Hidalgo. Entonces eso es una tergiversación de la línea del tiempo para que nos confundamos y digamos, bueno, pero si la construyó ella, claro, el permiso lo dio antes, ¿no? Que es lo que importa. Eso en segundo lugar. Lo tercero y el último lugar, voy a juntar los otros dos, es que me parece un poco curioso que la oposición siga insultando, diciendo, manda sus chalanes. Pues a quién creerán que insultan. Digo, él cree que está insultando a Romo, pero a su vez insulta a toda la gente que sí estamos indignados porque una funcionaria pública se use el poder para hacerse millonaria y hacerse de propiedades. Y creo que eso es lo que siguen sin entender, que al insultar a cierta persona lo mismo hacen cuando insultan al presidente. En realidad es que no solamente están insultando al presidente, están insultando a la gente que coincidimos con el presidente, a la gente que apoya al presidente, que lo apoyamos, etcétera. Y eso es lo que todavía no entienden, que es un presidente que tiene 80% de aprobación, 82% según el Pew Institute que acaba de salir esta semana, y que su insulto pues permea a la sociedad a la cual después le van a ir a pedir un voto y que muy probablemente no se lo dan. Y con esto cierro, con esta fantasía que se han hecho los opositores y muchos opinadores en medios de comunicación de que Xóchitl Gálvez en realidad es ese gran fenómeno y que AMLO está aterrado por su surgimiento. Bueno, en primer lugar, insisto, AMLO la sube al ring y la sube con, el presidente no hace cosas así porque si el presidente piensa estratégicamente cada paso que da y la sube al ring presidencial, él le regala no sé cuántos puntos el presidente le regala a Xóchitl Gálvez no sé cuántos puntos de reconocimiento, no llegaba ni siquiera al 20% de reconocimiento y hoy tiene el 50% porque estuvo el presidente duro y dale en la mañanera. La razón, bueno, pues que muy probablemente uno la bajó de la contienda de la Ciudad de México, donde pudo haber sido un poco más competitiva, y dos, muy probablemente el presidente ya tenía esa visión de que es una hipócrita y que con tiempo la gente nos íbamos a poder dar cuenta de quién es en realidad. Entonces no hay, digo, ahorita ya tenemos en ambos lados las coordinaciones, pero no había careo entre cualquier candidato de la 4T le sacaba más de 20 puntos a Xóchitl Gálvez. No entiendo por qué alguien diría, uy, qué pánico, si cualquier opción de Morena le hubiera sacado 20 puntos a Xóchitl Gálvez. Como diría un paisano mío, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Querida Renata, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu análisis, que seas tan generosa con tu servidor y con este medio para escucharte sobre este asunto de Xóchitl Gálvez. Y si me lo permites, bajo el contexto de pues estas situaciones que han pasado en el debate público, mi querida Renata, como ustedes sabrán, algunos y otros no, pues ahorita se van a enterar, nuestra querida Renata Turrent, al igual que otro grupo magnífico de excelentes analistas, se han integrado a la barra analítica de Televisa y de repente surgieron pues algunas críticas, algunas me parecieron sumamente injustas y misóginas, Renata. Yo lo que te quiero decir en este espacio, pues citar algunas palabras que en algún momento lo hizo Julio Scherer, ¿no? Que era capaz de ir al propio al infierno con tal de entrevistar al diablo. Así que
mucho éxito en esta nueva etapa, Renata. Sabemos que vas a hacer, como ya lo has demostrado en otras ocasiones, un papel súper digno y pues básicamente vas a acabar con muchas narrativas desde que, para bien o para mal, sigue siendo un medio bastante importante en nuestro país como lo es Televisa. Querida Renata, te abrazo a la distancia. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atentos de la cobertura analítica que realizas a través de ellas. Muchas gracias como siempre. No, hombre, la agradecida soy yo, es un placer estar contigo, con tu auditorio hermoso, los leo a todos ustedes. Ahorita decía la compañera Mera que Xochitl Gálvez es camaleón, esa es la palabra exactamente. Los leo con mucho cariño, las leo con mucho cariño, me encanta estar acá contigo. A mí me encuentran en @rturrent en X o Twitter, también en Instagram y en ese espacio de Televisa que pues sí, desató mucha crítica, pero en realidad nosotras vamos ahí con toda la convicción de dar argumentos a quienes coinciden con nosotros, con nosotras en la cuarta transformación, y un poco también contrastar las opiniones y muchas veces mentiras que se dicen con datos y opiniones nada más. Y que a decir verdad, es ampliamente superior la representación en comparación con la anterior que teníamos. Ahora ya en la hora de opinar. Querida Renata, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Besos, querida.